¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, vamos a hablar de libros hoy, vamos a hablar de ballet, nos visita Mauricio Weinroth, pero también tenemos a dos excelentes escritores argentinos, ¿eh? Uno en el primer bloque, otro en el tercero, así que por favor no se mueva de ahí. Ahí presentamos a la primera. Silvia Iparraguirre nació en Junín en 1947. Es autora de las novelas La Tierra del Fuego, El muchacho de los senos de goma y La orfandad. Sus cuentos fueron reunidos en el volumen Narrativa breve. Encuentro con Munch es su último título publicado. Bueno, acá lo tengo en la mano, Encuentro con Munch, de Silvia Iparraguirre. Un libro muy especial, distinto. Yo no sé, vamos a tratar de ver qué es, porque novela no es, libro de memorias tampoco es. Todo surge por un viaje y una circunstancia, vamos a decir, insólita. Así porque es. que te nombren madrina de un barco noruego, no a cualquiera le pasa, digo. No, eso fue realmente el disparador. Era una cosa que estaba pendiente. Este viaje fue en el 2000. Sí. En realidad el barco no era noruego, se hacía en Noruega, era un barco argentino, encargado por argentinos. Ajá. Lo que pasa es que en Noruega están los astilleros más grandes, más buenos del mundo, de muy buena calidad, digamos. Entonces el barco se hizo allá, pero venía al sur, se botaba y salía para Sudamérica. Por sí, tu libro La Tierra del Fuego, ¿se acuerda de del La Tierra del Fuego de Silvia Iparraguirre? La invitan a ser madrina de un barco en Noruega, que estaba por botarse en Noruega, así que pasé unos días en Oslo y en Bergen, que es el puerto donde están los astilleros, que es sobre el Atlántico, ¿no? Esos son los dos lugares de visita. Y vos tomabas notas durante ese viaje, muy detalladas. Sí, en realidad siempre tomo notas, he viajado mucho, justamente en esa época, ¿no? Y llevo siempre, es un hábito de ir anotando lo que te llama la atención. También otras veces lo he hecho para Abelardo Castillo, mi marido, que es yo le digo el viajero inmóvil, después le cuento, se lo regalo, todo así. Él se queda acá, vos viajás y escribís para contarle. A él. Sí, es así. Pero esto tuvo una particularidad, porque realmente ser madrina de un barco, primero que tengo una gran afinidad con las cosas marítimas, no me digas por qué, pero lo tengo. Y me fascinó, fue una ceremonia que me deslumbró y aparte... cuando llegué allá me di cuenta realmente y cabalmente de la importancia que tenía allá, porque los noruegos son descendientes de los antiguos vikings. Claro, como los dinamarqueses y los suecos, ¿no? Que eran todo un grupo humano y que, bueno, en esos barcos que yo vi en Oslo, del Museo de los Barcos Vikings, estaban los fundamentos de este astillero en algún sentido, sus antepasados remotos que construían barcos artesanalmente. Claro, ¿no? Y para ellos era un acto importantísimo. Importantísimo. Aparte es cierto, un barco no puede salir sin botadura al mar, hay una superstición al respecto, hay una tradición marítima, tiene que romperse la botella. Qué nervios ahí, romper la botella, digo, que te salga bien. Que te salga bien. No, antes de ir... ¿Practicaste antes? Sí, mis amigos me decían, practica en la terraza. Claro, no, nunca botella. Llegué a practicar. Pero te digo que, bueno, como mi apellido le indica, hay una euskera ahí que me impulsó. En ese momento no saca fuerzas aparte. Pero... al margen de esto, fue algo muy conmocionante, porque en el puerto, además de estar el pequeño adosado al barco, a la pared del barco, que es inmensísimo, una cuadra de largo, este es el color, porque esta es una foto de... Claro, acá en la tapa, sí. Intervenida, pero es una foto del barco. Preciosa es, la foto. Sí, una foto mía. ¿Vos la sacaste? No, yo estaba arriba del barco, la sacó alguien, después me regalaron un álbum. Pero cuando se tocó el himno argentino y el himno noruego y estaban las dos banderas, ¿viste? Todo eso fue como conmocionante realmente. Muy conmocionante. En el libro contás que después te da una especie de parálisis en un brazo. ¿Cómo era? ¿Qué te pasó? Algo así que quedaste como muy contracturada. No me acuerdo qué, pero algo leía. No. Al día siguiente o más tarde. No, lo que el personaje siente...
digo personaje con toda Ahora vamos a hablar de eso. Sí, de ese tema, ¿no? Lo que siento de esa mujer, ¿no? Lo que pasa es que está muy exigida durante esos días muy intensos y además ha tenido la experiencia de ver a Munch en Oslo, de verlo casi todo, porque esa fue la fortuna que tuve. Es una especie de desdoblamiento mío, esa mujer, que se llama Silvia, por supuesto, aunque no está nombrada, se nombra lateralmente, pero al mismo tiempo que se llama como yo, el tratamiento que le di fue el de un personaje de novela, es decir, soy yo, es mi experiencia personal, es Abelardo Castillo, a quien me refiero de esa manera, pero el armado de la historia y los racontos y demás son novelísticos. Ah, son novelísticos. Son novelísticos, sí. Porque es como un diario de viaje, a ver cómo puedo decir, van apareciendo recuerdos de infancia, van apareciendo montones de cosas. Hay un personaje lateral que nunca aparece, que es la íntima amiga de la protagonista, que vive en Oslo, y que por unas circunstancias no está en ese momento, pero es un personaje más de la novela. Y es como el disparador del viaje. Del viaje, porque ella dice, la protagonista, la mujer, la viajera, reflexiona acerca del azar, ¿no? Cómo el azar está en la base de todas las disposiciones que se fueron armando alrededor de este viaje, que justo ella quisiera verla a Corina vive en Oslo, cae esta invitación de viajar, además en primera clase. Sí, está todo muy contado, todo debo decir, contado, muy detalladamente contado. Y después, bueno, naturalmente las dos bases creo que arman la historia. Es una novela que cuenta un viaje, yo lo veo así, y está el encuentro con Munch, que es la vez que ella ve las pinturas de este pintor deslumbrante, sombrío, impresionante, en Oslo, pero también hay un museo Munch en Bergen. Así que tuve la oportunidad de verlo todo, yo te diría, porque la obra de Munch es un pintor que los noruegos muy tempranamente y muy inteligentemente supieron que iba a tener un valor, lo compraron, o sea, la Galería Nacional compró la obra temprana, enseguida le empezó a comprar obra, así que tuve esa oportunidad única. ¿A vos ya te interesaba mucho antes de este viaje? No, a mí me interesa muchísimo la pintura, en todas partes que he ido, por ejemplo, precisamente por la Tierra del Fuego pude viajar mucho. He visto pintura en Nueva York, en Londres, en París. Me interesa mucho y particularmente algunos pintores como Francis Bacon, desde ya Van Gogh muchísimo, Gauguin también. Pero Munch no era un pintor que yo te dijera que me conmovía especialmente. Hasta que, como lo cuento ahí, fue un día muy particular porque no había nadie. O sea, fines de otoño, principio de invierno es una época muy solitaria en Noruega, porque no es un destino habitual, es un destino periférico y tampoco es un destino para ir en invierno o en otoño, que llueve o llovizna. Así que cuando entré, que era mediodía, no había nadie. En la solapa hay una foto mía que me toma una chica japonesa, que era la única. Parada ahí delante del grito. Del grito. Una chica japonesa te la tomó. Sí, porque entró después, yo estuve sola un largo rato en las distintas salas y de pronto me cruzo y le pedí que te sacara la voz. No había nadie, ni guardias, ni nada. Yo no pude ni siquiera preguntar, ¿se puede sacar fotos? Se podía. Pero bueno, el hecho es que ver una obra así, de esta dimensión y en conjunto, es lo que vos ves el proyecto de un pintor, ves el alcance, hasta dónde llega, qué límites traspasó, porque sala tras sala te vas dando cuenta que no hay una sola pincelada que sea casual, ¿no? Que está todo... lo fue llevando su propia pintura hasta límites impresionantes, porque Noruega era un lugar de una religiosidad tremenda, muy sofocante. No era París. No, claro. Era un lugar periférico de Europa. Seguro. Y ese salto que da él, impresionante, entre el 19 y el 20, lo da solo, realmente. Hay una frase, porque se reproduce en partes del diario de Munch acá. Sí. Toma la palabra Munch en Exacto, el libro. eso me gustó hacer. Claro. Que la primera persona pasara a él. Y él tiene una frase que aparece varias veces acá, la determinación, yo decido ser pintor. He decidido convertirme en pintor. Ahí está, he decidido convertirme en pintor. Y cómo eso lo va llevando, esa decisión
deja de lado montones de cosas en la vida porque esa es la prioridad. Esa es y su eso, prioridad. eso es lo que hay que hacer. Lo que te asombra es lo temprano en la vida que lo decide. A los 17 años lo escribe y no fue una forma de decir ni un adolescente que se le ocurrió, sino que a partir de ese momento toda su lucha personal, de su familia, la pobreza y demás, fue en esa dirección. No murió la madre, murió una hermana, murió también. La hermana a los una vida 15 bastante años. trágica. Trágica, muy castigada por la enfermedad. Es un tema de él también, por eso es sombrío. Pero él tiene un tema eje que es el paso del tiempo, ¿no? Sí. Y sobre todo en las mujeres, en lo femenino. Tiene mucha reproducción de figuras femeninas. El paso del tiempo, la plenitud del cuerpo femenino. Era una época en que el sexo estaba muy digamos, la exposición del sexo, aunque había mujeres muy decididas, y sobre todo en el grupo de Munch, pero ese salto que lo empezó a dar Ibsen con los personajes de sus obras, mujeres que se querían independizar de ese sometimiento social, económico, Nora, Hedda Gabler. Entonces correspondió a una época también de una gran ruptura en las costumbres, que hombres como Munch fueron los como Ibsen y como Munch, que se conocían, él lo retrató varias veces, más grande Ibsen, ¿no? Pero estaban como rompiendo esas barreras, ¿no? Silvia, y vos decís varias veces en el libro que El Grito, que probablemente sea el cuadro más conocido de Munch, no es el que más te interesa. No, es el icónico, digamos, uno dice Munch y es El Grito. Ahí te cuento esa experiencia que fue realmente divertida cuando entré en un lugar de souvenirs y estaba en todos lados, en los repasadores, las remeras, en las teteras, en todo el grito, el grito por todos lados. Es la figura, es un rubro, ¿no? de Noruega. Es un rubro del turismo, y la marca bien, Munch, ¿no? Claro, obvio. El Grito es impresionante cuando lo ves, pero no es ni remotamente la pintura que más. Vos hablas de una que se llama Noche en Saint-Claude. Noche en Saint-Claude, sí. Tiene una sugestión particularísima por una sola cosa. Es un cuadro muy chico, de medidas. Es un perfil de un tipo con galera, muy siglo XIX, que está mirando hacia afuera. Entonces la claridad entra por la ventana y en el piso se proyecta esa luz crucificada por la ventana, el marco de la ventana dividido, el vidrio, ¿no? Y ese hombre que está inclinado hacia afuera y allá en el río, que es el Sena, porque Saint-Claude es un suburbio de París, se ve una lucecita, eso es todo, pero Munch lo pinta cuando se entera de la muerte del padre en París, que se entera por el diario. Él iba a un bar donde iban los noruegos, porque ahí llegaban los diarios. Así que está cargado de ese sentido. Vamos a decir que cuando Silvia Iparraguirre vuelve de Noruega, hace escala en París y no contenta con toda su experiencia anterior, se queda un día en París y empieza a buscar los rastros de Munch en París. Se va a ese bar que ya no está. No existe más. El Café de la Regencia. El Café de la Regencia. Entonces digo, fue una cosa bastante fuerte tu encuentro con Munch. Sí, porque digamos es lo que la protagonista intenta decir a lo largo, para mí es el eje de este libro, que hay experiencias en la vida, no tienen por qué ser estéticas ni excelsas, ni de ninguna índole particular ni jerárquica, no quiero en ese sentido, no. Todos creo que tenemos una experiencia alguna vez en la vida de una experiencia que te pasa muy profundamente y que es muy difícil de transmitir en palabras. Un hecho extraordinario. Claro, un hecho extraordinario, ¿no? Sí, te pasa algo, a todos, en distinta dimensión, seguro, en distintos ámbitos. Y después el problema es tratar de transmitir eso en palabras, ¿no? Claro. Entonces todo el libro está impregnado de esa dificultad, que ella siente que hay algo que permanece siempre no dicho en el fondo y que ella trata de formular y le escribe una carta tratando de explicarle lo que le ha pasado. Recién decías al principio difícil, que Abelardo Castillo no viaja y vos tomás notas para contarle. Y en el libro Abelardo Castillo es una presencia absoluta, constante. A, ¿no? Porque se lo llama A.
y digo, esto se lo voy a contar a A, hablé con A, aparece constantemente. Sí, porque hay algo del viaje, a mí me encanta viajar sola. Compartimos eso. Es algo, es un placer de la vida para mí, es cierto lo que digo, yo en los aeropuertos en medio de gente desconocida, para mí es un descanso, es algo... Pero justamente ese viajar, ese salir, como he ido desde Chicago a Frankfurt, Londres, La Paz, viste, he viajado muchísimo, pero es esa soledad y ese viaje solitario se compensa porque hay alguien que te espera. Claro. Digamos, es un bueno, termina así el libro, da, ¿no? Vuelvo a toda la casa, vuelta. vuelvo... ¿cómo sí, es a que mi dice? ciudad Vuelvo a mi también, ciudad, vuelvo a casa. una ciudad que yo amo, que es Buenos Aires. Seguro. ¿No? A mi ciudad, a mi puerta a casa. Ahora, dijiste recién que La Tierra del Fuego te permitió viajar mucho. Ese libro tuvo un recorrido internacional importante. Impresionante. Porque desde Nueva York a Chicago, en Chicago fue la feria de Chicago donde se tradujo La Tierra del Fuego, fue una experiencia, cerramos con Joyce Carol Oates, que yo la veo ahora, estuvimos sentadas en la misma mesa. Eterna candidata al Nobel. Al Nobel, en París, Anne-Marie Métayer, después en Frankfurt, donde no me llevó, en Holanda. Es un libro que tuvo un recorrido. Sí, tuvo un recorrido. Es un libro del que estoy muy agradecida, le estoy agradecida. Terminaste madrina de un barco con ese libro. Madrina de un barco gracias a La Tierra del Fuego. Bueno, es muy interesante Encuentro con Munch de Silvia Iparraguirre. Son muchos los elementos, no solamente hablamos de Munch y de pintura, las reflexiones sobre su propia vida, el viaje, el detalle del viaje, tiene también elementos de diario de viaje, cada parada, ¿no? El viaje en avión, la llegada a París a la ida, Oslo primero, después el puerto donde... También los personajes que ingresan, ¿no? Los Bob Marleyanos. Los Bob Marleyanos. Bueno, léalo para saber de qué se trata. Los Bob Marleyanos y otros más aparecen, unos cuantos. Personajes que es verdad, uno se cruza en un viaje, ¿no? Sí. Si estás dispuesto a observar, aparece una cantidad de cosas interesantes y de personajes sin insólitos. lugar a dudas. Precioso libro, Muchas felicitaciones. Gracias. Ojalá Cristina. tenga un recorrido como La Tierra del Fuego. Ojalá, sería bárbaro. Ojalá. Señores, ya volvemos, nos vamos a un corte. Muchas gracias, Silvia. No, gracias a vos, gracias a vos.